Bueno, vamos a comenzar en un minuto. A todos los que estén en Facebook y quieren ver la presentación, pueden encontrar el link al meeting de Zoom en un post que hicimos hace poquito o en el invite que también tienen en Facebook en el calendario. Y para las siguientes sesiones, recuerden que pueden visitar nuestra página web www.callcenteruniversity.net para que puedan ver el calendario de las siguientes sesiones y ya lo pongan ustedes en su calendario. Bueno, vamos a empezar. Gracias a todos por unirse a la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de qué cosas puedes hacer para ser exitoso en una entrevista, pero lo vamos a tomar desde una perspectiva diferente. Vamos a hablar de 5 cosas que tenés que evitar y cómo evitarlas. Voy a tratar de hacerlo español-inglés, porque obviamente pues muchas de las personas que están viendo estos videos están preparando para una entrevista en la industria y probablemente van a ser en inglés. Entonces, espero que algunas de las cosas que diga y de algunas palabras que utilice les sirva para aplicarlas en su entrevista también. Bienvenidos todos los que están en Facebook y también los que están en Zoom. Y vamos a empezar. Primero vamos a hablar de cuáles son los motivos por los cuales tendemos a fallar en una entrevista. Una entrevista inevitable, si quieres crecer en la vida profesional, no existe una carrera profesional sin pasar por una entrevista. Aunque las detestemos, siempre están ahí. Así que tenemos que acostumbrarnos a eso y tratar de hacer lo mejor para avanzar en nuestra carrera profesional. Sea cual sea, siempre tenés que enfrentarte a una entrevista. Cómo lo tomes es lo que hace la diferencia. Entonces, la primera de las cosas que tenés que evitar es la preparación pobre. Tendemos a pensar que prepararnos se trata de aprenderse de memoria las respuestas que vas a dar en una entrevista o mentalizarte a lo que te van a preguntar para la entrevista. Y desde ahí hay un error. Porque como profesional no debes prepararte para la entrevista, debes prepararte para la posición que quieres aplicar. O sea, no se trata de esperar hasta que haya un posting y comenzar a prepararte, sino por el contrario, prepararte para la posición y que tu carrera profesional esté despuntando hacia la posición que vos querés. Entonces la preparación empieza desde muchísimo antes. Empiezan con mentalizarte a cuál es el rol que quieres aplicar, conocerte vos mismo y ver cuáles son las cualidades que tenés que hacen un mejor match con esa posición. Entonces, una vez que ya sabes qué posición es la que querés, es la primera parte de estar listo para la entrevista. Yo sé que quiero ser entrenador, porque creo que tengo el raw talent y las habilidades básicas para ser un trainer. Pues me gusta hablar en público, siento que tengo facilidad para explicar, pero obviamente necesito desarrollar. So, ya sé qué es lo que quiero. Ahora viene la preparación para la posición. ¿De qué se trata? Básicamente es empezar por empaparte en lo que la posición de lo que la posición se trata, hablar con las personas que te pueden ayudar y te pueden dar ejemplos, que te pueden servir de guía para la posición. Y luego, una vez que ya estés completamente seguro de que sabes todo lo que esa posición requiere y de que tenés las herramientas necesarias y que ya conoces muy bien cuáles son las expectativas, entonces empezar a prepararte para la entrevista, que es la parte final. Una preparación pobre es la que hace que la persona llegue a la entrevista y no sabe ni siquiera a lo que está aplicando. Empezar por leer el job description y lo que se busca de la posición es elemental. Me ha pasado que he estado en entrevistas en las que las personas preguntan al final, what do you expect from me? Or what are you looking for? That is not a question that you should ask ever in an interview because you should already know what the job description is. And if you don't know it, then don't apply. First, look for advice. Look for somebody to explain to you carefully what is the role. And if you don't understand one of the pieces of the job description, then look for help and look for someone to guide you. Who can help you? First line should be your supervisor. La primera persona a la que yo debería buscar es mi supervisor, porque está encargado de mi desarrollo, o debería estar preocupado por mi desarrollo y por mi
professional growth. Si tal vez tu supervisor es nuevo, o no tenés confianza, o simplemente no sentís que te pueda ayudar, entonces deberías de buscar a alguien del departamento al que vayas a aplicar para que te pueda guiar. O alguien de reclutamiento que te pueda guiar y decirte quién es la persona que te puede guiar. Tener one-on-ones es muy importante antes de una entrevista. Ahora, el one-on-one es un tema delicado, porque la gente cree que tener un one-on-one es ir a sentarse y que te digan, ajá, ¿qué me van a preguntar? Eso no es un one-on-one. Un one-on-one es yo, que estoy buscando aplicar, llevar una lista de preguntas de las cosas que tal vez no sé todavía de la posición y que quiero aprender. Un one-on-one no es una entrevista rápida, es yo preparándome y haciendo preguntas que me van a ayudar a llenar las lagunas de conocimientos que no tengo para prepararme mejor. Ahora también se pueden hacer entrevistas de práctica que se puede hacer con un supervisor, con cualquier persona que tenga una noción de la posición en la que estás aplicando. Ahora, es cierto que es muy bueno preparar tus respuestas, pero no recomiendo nunca que te las memorices, porque entonces llegas al, como cuando estabas en el examen, que te sabías toda la memoria, pero se olvidaba una palabra y ya no podías responder porque el resto de la respuesta dependía de esa palabra. Lo mismo pasa en una entrevista. Me ha pasado que he visto gente sentada y puedes ver the wheels turning, tratando de recordar exactamente cuál era la respuesta que te habían ensayado. Así que no prepares una respuesta, al menos no memorizada. Sí es bueno tener pointers de cosas que vas a decir. Otra cosa importante de preparación es conocer quién es tu competencia. Al saber quién es tu competencia, vas a poder diferenciar y preparar una mejor respuesta para el why you, la famosa pregunta. Porque la gente tiende a responder why you con una lista de cosas como que si fuera la lista del supermercado. Y se trata de eso. La mejor manera de responder why you cuando estás preparado es comparar apples to apples. What do I have? What makes me special? Why am I different? What can I bring different to the table than the rest of applicants? So when you use that, you're speaking about facts, you're giving specific pointers of what makes you different and what things you have that others may not have. So getting to know your competition, it's key and will give you a lot of background and more information that you could use into your advantage. Now, plan your outfit, something that will make you feel confident, that will make you feel pretty, that you know will not be making you feel uncomfortable because you have to be comfortable, something that's not going to be too tight, too revealing, or it's not going to make you feel too hot, maybe or too cold, because all of those things might affect how you come off when you're in an interview. And think about the first words that you're going to say. We tend to not know what we're going to say first or how we're going to say hi. I personally practice how am I going to say hi 100 times in my mind before I enter to a room when I know that it's something important. So prepare your hi, how you're going to break the ice. That is at least a good beginning of the conversation. And if you can smile and just try to have a friendly approach will be a good way to begin. Now, the next thing that make people fail is displaying a negative attitude or a lack of enthusiasm. Aquí en esta parte hay dos cosas importantes. Cuando te preguntan sobre tu empleador anterior o sobre tu trabajo anterior o sobre por qué estás aplicando esta posición a otro departamento, porque hay muchas personas que tienden a decir que no me gusta el trabajo, como que no estoy feliz, o a hablar de forma negativa de su posición anterior o del trabajo anterior. Hay que asegurarse de que si vas a dar pointers de por qué estás aplicando, todo se toma de una forma positiva. Y sobre todo, referirte a
que si vas a crecer y que tus deseos de crecer son genuinos. Lo siguiente o el número 3, es el responder con respuestas vagas o deshonestas. Todos los managers saben lo que están buscando. Saben cuáles son las respuestas que quieren escuchar, porque son exactas mismas preguntas que le van a hacer a todas las personas. Entonces, simplemente responder desde una manera objetiva, pero sin mezclar los sentimientos. A veces preguntan mucho cosas que tendemos a responder desde nuestros sentimientos y eso en realidad no es una buena respuesta. Entonces, él pregunta simples como ¿por qué debemos contratarte? O ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? Esas son preguntas que siempre, siempre, siempre van a haber en una entrevista. Entonces, estar preparados con al menos esas respuestas, que no sean las mismas de siempre. Y siempre pensar en qué va a decir esta persona para yo decir algo diferente. Por ejemplo, en la de ¿cuáles son mis debilidades? Número 1 es, me exijo mucho o soy muy perfeccionista. Esa es una respuesta que estamos aburridos de escuchar porque obviamente estás tratando de usar algo que puede tomarse como negativo, pero que en realidad es positivo. Entonces, esa definitivamente no es una buena respuesta para esta pregunta. Preguntas más específicas sobre la posición son un poquito más delicadas. Esas solo las vas a poder responder si hiciste un buen trabajo preparándote con anterioridad en tu research y en haber hecho una muy buena preparación de todas las cosas que vas a decir y de haber investigado y de haber estado con alguien que te guiara en la preparación. El punto número 4 es el nerviosismo and being anxious. That's inevitable. You can't not be nervous in an interview. Pero ¿por qué nos ponemos nerviosos? En realidad es inevitable sentirse nervioso, pero es fácil, mucho más fácil, si sabemos qué es lo que nos pone nerviosos. Una entrevista, básicamente, es un grupo de personas que te van a hacer preguntas. Como humanos, siempre nos vamos a poner nerviosos porque es algo que no sabemos qué va a pasar, o es algo incierto, es algo desconocido. Pero en realidad una entrevista no es algo desconocido. Sabes a lo que vas, desde que estás aplicando. Sabes que van a haber 4 personas sentadas frente a vos, haciéndote una serie de preguntas. Así que no es algo desconocido, número 1. Número 2, la ansiedad de no saber qué nos van a preguntar. Si bien no vamos a estar seguros de qué es lo que nos van a preguntar, simplemente son las mismas preguntas. Hay un rango muy limitado de posibles preguntas que las puedas encontrar en cualquier página de internet si pones cómo prepararme para una entrevista o cuáles son las preguntas comunes para una entrevista. Esas son las que te van a preguntar. Así que tampoco hay que preocuparse por las preguntas, porque hay formas de prepararse. Y la tercera es que a veces nos preocupamos, como humanos, siempre estamos preocupados por ser evaluados, por el escrutinio. But we're always being judged. Siempre, en todo momento estamos siendo juzgados por cómo nos vestimos, cómo hablamos, con quién hablamos, quiénes son nuestros amigos, cómo nos sentamos, qué decimos. Es exactamente lo mismo que pasa en una entrevista. Está siendo evaluado por lo que decís, cómo lo decís y probablemente hasta cómo te vestiste. Entonces, con estos 3 elementos y sabiendo que en realidad la entrevista no es algo diferente a una interacción normal, puedes ayudarte a estar menos nervioso. Obviamente hay muchas otras técnicas, como concentrarte en un solo punto, pensar en cosas divertidas o en simplemente responder con calma y respirar. Respirar es muy importante cuando estás en una entrevista. Y la siguiente es no estar preparado para el no. Yo he visto muchas personas y mucho potencial desperdiciado por
El simple hecho de no saber aceptar un no en una aplicación. Si apliqué y escogieron a alguien más, no significa que no sirva o no significa que hice un mal trabajo. Simplemente somebody else did a little bit better than me. Normalmente tendemos a pensar que y escuchar personas decir, ah, no, yo no voy a aplicar porque solo escogen a los mismos. Ah, no, yo no voy a aplicar porque había favoritismo. O, ay, no, eso estar aplicando que es una pérdida de tiempo. Eso simplemente es inmadurez. Y estás demostrando que you were not ready. You were not the person for the role. Porque no podés aceptar el no. Y porque no sos suficientemente maduro como para aceptarlo. No estoy diciendo de que vas a ir a una entrevista pensando en, ah, me van a batear, o ah, no, no me van a escoger a mí. Pero hay que ser positivos, pero también hay que ser realistas. Siempre hay personas que pueden estar más preparadas que vos. Si sos el escogido, vas a tener que aprender muchas cosas, pero también se aprende mucho de no ser seleccionado. Entonces, el tomar el no y construir algo a partir de la primera vez que apliqué y no quedé, tiene mucho valor también. ¿Qué se puede sacar de un no? Número uno, una vez que no quedaste, puedes hacer one-on-ones con las mismas personas que lo hiciste anteriormente, con los que estuvieron en el panel, y preguntarles qué pudiste haber hecho mejor para prepararte. Ahora, un one-on-one, después de una entrevista, a lo que yo como candidato debería de solicitar. No esperar que el que me entrevistó venga y me diga, ¿quieres que te dé feedback? O para que la próxima vez te vaya mejor. Eso es un error. Si en realidad yo demuestro que quiero aprender más, es el inicio de la preparación. Como dije al inicio, la preparación en realidad es prepararte para la posición, no para una entrevista. Así que lo que queda, una vez que ya experimentaste estar en una entrevista, es replicar en tu mente los mismos pasos que tuvo la entrevista original. Otra cosa importante es estar preparado para cualquier forma de entrevista. Cada rol puede tener una forma diferente de entrevista. Por ejemplo, si estás aplicando para supervisor o para quality analyst o para operation manager, you might be required to create an action plan. Y el action plan por sí mismo no es nada si yo no lo sé explicar. Así que cuando vamos a crear un action plan y vamos a hablar del action plan, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos vender y ser muy cuidadosos al explicarlo, porque puede ser contraproducente el tener un action plan débil o que no es bien explicado. Cuando, por ejemplo, quieres aplicar para entrenador, por ejemplo, probablemente te van a dar una clase. Todo depende de cuál sea la posición. Pueden haber apariciones de entrevista. Como les decía antes, todo en el suceso de una entrevista está en la preparación. Es diferente en una entrevista responder yo haría esto que decir yo he hecho esto. Por lo tanto, mi recomendación primordial es siempre, siempre pensar qué es lo que quiero, cuáles son las habilidades que tengo y empezar a prepararme desde ese momento sin esperar que haya una posición. Estas son las 5 cosas que les teníamos preparadas para hoy que tenemos que evitar. Preparación pobre, tener una actitud negativa o sin entusiasmo durante la entrevista, dar respuestas que son vagas,
una cosa antes en esto, ¿cómo evitar que tus respuestas sean vagas, que sean flojas? Hay muchas técnicas, sobre todo la técnica que se llama STAR, que básicamente es hablar, cuando te preguntan algo, hablar de una situación, de qué es lo que hiciste, cuál fue la situación específica, qué fue lo que hiciste y cuáles fueron los resultados. Si me preguntan, ¿qué harías para resolver un conflicto? Pesa mucho más una respuesta en la que yo doy un ejemplo de cómo resolví un conflicto. Porque si no, simplemente son sugerencias y cosas que no he experimentado. Si tal vez no has experimentado un conflicto, ¿cómo o teniendo el rol para el cual estás aplicando, siempre hay mil formas de readaptar las situaciones cotidianas para ejemplificar situaciones en las que como profesional pudiste resolver o simplemente como persona pudiste usar el sentimiento o tus habilidades para resolver un conflicto, por ejemplo, o cualquiera sea la pregunta. Y la otra forma o la otra razón por la que la gente falla es estar nervioso. Silvia pregunta de qué explicar sobre cómo prepararse para el rol y no para la entrevista. Como manager, si yo veo a una persona que tiene un interés genuino de aprender y lo demuestra quedándose tiempo extra, preguntando, eh, practicando, eso te suma muchos puntos. Personalmente, yo creo que una posición no se define por una entrevista. Hay gente que es buenísima en entrevistas, pero son pésimos en el trabajo. Como manager, creo que hay que haber hay una balanza entre qué bien que hiciste la entrevista, pero esta persona lleva muchos meses preparándose, lo cual obviamente le da una gran ventaja al momento de ponerlos en el trabajo, porque Juanito, en esta mano, que ya tiene 3 meses preparándose para este trabajo, ya sabe hacer 20% de las cosas que necesito que haga. Mientras que Pedro, en este otro lado, que fue excelente en su entrevista, no tiene la más mínima idea de lo que necesita hacer. Preguntó, pero nunca lo ha hecho. Pero nunca le interesó más que preguntar la semana antes de la entrevista. Por lo tanto, en inversión de tiempo, a mí me resulta más contratar a Juan, que dio una entrevista regular, que contratar a Pedro, que dio una entrevista muy buena, pero que me va a costar mucho más trabajo que aprenda todo, porque ya lleva varios tiempos de atrás. En una entrevista hay que ser memorable, y eso creo que es mi último consejo. No hay nada peor como ser inmemorable, unmemorable. Si nadie se acuerda de vos, es porque en realidad no hiciste ni algo bueno ni algo malo. La historia de Success estuvo en entrevista, fue pésimo. La siguiente entrevista lo hizo excelente. Fue tan malo que fue memorable y tan bueno que fue memorable. ¿Cómo haces para ser memorable? Cuando tus respuestas son sólidas, tienen que tener un punchline o un selling point. Al pensar en tus respuestas, tienes que pensar en cualidades y en cosas que van a quedarse en la memoria de las personas que te escuchan, como un anuncio de televisión. Siempre hay algo que tiene que captar la atención. Entonces, prepararte pensando en cuál es mi selling point, qué es lo que yo hago mejor. Y de eso, elaborar una respuesta que tenga un punchline. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez me preguntaron que si yo era bueno siendo coach y también era bueno siendo trainer, ¿por qué estaba aplicando a ser trainer? Y mi respuesta fue, a trainer can be a coach, but a coach might not be able to be a trainer. Y eso fue la respuesta que me dio la posición. Porque salí de ahí y cuando pedí feedback me dijeron, esto fue lo que recordamos de tu entrevista. Ahora, no solo es la respuesta, también
hay que saber decirlo. Hay una línea muy delgada entre ser arrogante y ser confident. ¿Cómo evitar pasar la raya entre ser una persona muy arrogante y simplemente ser una persona con confianza, al hablar con confianza? Una persona arrogante es la que es self-centered, que todas las respuestas giran alrededor mío. Obviamente yo me quiero vender como el candidato perfecto e ideal, pero es muy importante saber que vas a trabajar con otras personas. Siempre hay que mencionar la parte de cómo trabajar en equipo, cómo en el resolver esta situación o en hacer esto, involucraste a otras personas. Ahora, la postura, el tono de voz, el ver a todas las personas que están en el panel, el saber moverte, el no tener las manos bajo la mesa, el no estar fidgeting, meaning no estarse moviendo, no estar, que son cosas que distraen. Esos son elementos fáciles de controlar con los cuales vas a poder demostrar que tenés confianza en vos mismo. Esos son todos los tips que tenía para ustedes. Espero que les hayan gustado y si tienen muchas más preguntas pueden ponerlas en los mensajes para que nosotros podamos responderlas. Recuerden que nos pueden contactar en Facebook para tener una sesión con nosotros. Recuerden que pueden tener 10 minutos gratis de coaching para prepararte para una entrevista. Y también tenemos sesiones de 1 hora en las que simplemente tienes que contactarnos y van a encontrar también el hosting sobre eso. Cuesta $15, 1 hora. Te vamos a ayudar en varias cosas, preparar tu currículum, te vamos a ayudar también a saber practicar algunas preguntas y sobre todo te vamos a ayudar a tener una mejor técnica de comunicación. Además, la semana pasada les anunciamos que vamos a lanzar nuestros cursos de inglés. Van a empezar el día 15 de junio. Vamos a tener cursos intermedios que van a ser 100% enfocados en mejorar la comunicación. Así que si están interesados, puedes empezar a contactarnos para inscribirse en los cursos. Bueno, muchas gracias por haber estado conectados. Espero que les haya servido y pronto volveré a estar con ustedes. Recuerden, la próxima semana a las 6:30 tenemos otra sesión. Esta va a ser acerca de Workforce y de cómo convertirte en un Workforce. Y la próxima semana voy a regresar con ustedes para hablar sobre coaching. Como mensaje final, si estás pensando en iniciar una carrera en el call center industry, primero tienes que estar seguro, what do you want to be? So that you prepare for it. Bueno, muchas gracias de nuevo y espero que hayan disfrutado la sesión. Recuerden darle me gusta a la página, también buscarnos en Instagram y seguirnos también en LinkedIn o entrar a nuestra página web para más información. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde y feliz Día de las Madres.